Tito capítulo 2, verso 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y esta carta que escribe el apóstol Pablo a este joven pastor se la escribe con un propósito específico, que podemos mirar en el versículo 5 también del capítulo 1, donde dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces tenemos al apóstol Pablo escribiendo esta carta a su discípulo Timoteo, joven pastor, con el propósito de que pusiera orden en este lugar, en Creta, y que estableciese ancianos en cada ciudad. ¿Y por qué había que establecer orden en este lugar? Porque la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza del Evangelio se había distorsionado, se había torcido. La conducta de los llamados cristianos se había desviado también, estaban caminando de una manera incorrecta, de una manera que la palabra de Dios no lo enseña. De hecho, podemos leer aquí en el versículo 18 del capítulo 1, donde dice, el apóstol Pablo escribe y dice: porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y hemos comentado en algunas otras ocasiones que una de las consecuencias de la enseñanza incorrecta del Evangelio es que trae una conducta también incorrecta, que produce en nuestras vidas un desconocimiento de lo que es la verdadera vida cristiana, y por lo tanto nosotros comenzamos a caminar de una manera completamente diferente, completamente distinta de la que el Señor Jesucristo nos enseñó en su palabra. De hecho, en el versículo 16 aquí del capítulo 1 también, hablando de estos falsos maestros que estaban distorsionando la palabra de Dios, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y aquí el apóstol Pablo, al escribirle a Tito, precisamente le estaba hablando de eso. Se ha corrompido la enseñanza, se ha corrompido la doctrina, están produciendo líderes, pastores que enseñan la palabra de Dios de una manera equivocada. Ellos mismos, sus conductas no corresponden a lo que la palabra de Dios dice, y sus discípulos, aquellos que están escuchando sus enseñanzas, también llevan unas vidas que contradicen completamente lo que la palabra de Dios dice. Por eso en el verso 16, y lo que leímos hace unos momentos, y se lo repito una vez más, dice: profesan conocer a Dios. O sea, dicen que conocen a Dios, dicen que son cristianos, dicen que han entregado sus vidas, pero con sus hechos lo niegan. Es decir, que una cosa era lo que ellos decían con sus labios, con sus bocas, una cosa era lo que ellos hablaban, pero la práctica de sus vidas diarias contradecían completamente lo que ellos decían. Por eso aquí en el capítulo 2, cuando empezamos el capítulo 2, miramos una descripción de lo que el apóstol Pablo podemos decir que hace, de lo que debe de ser la conducta de todos los miembros de una iglesia: hombres, mujeres adultos, hombres, mujeres jóvenes, líderes cristianos. Menciona también a los siervos, que eran los esclavos, y menciona un estándar, una conducta que ellos deberían de tener. En el capítulo 1, versículo 6 en adelante, habla de la conducta de los ancianos, de los pastores, de los líderes de las iglesias. Versículo 6, por ejemplo, dice: el que fuera irreprensible
marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces el asunto empieza desde arriba, ¿verdad? Empieza desde el liderazgo, desde aquellos que nos llamamos pastores, aquellos que se identifican en un liderazgo, en una congregación, en una iglesia, que la gente los mira de alguna manera, que están sirviendo ahí en una posición, ¿verdad? Donde de alguna manera sobresalen entre otros cristianos por su servicio a Dios. Pero aquí en el capítulo 2 empieza a hablar también del resto de la congregación. Ahora, si nosotros leemos detalladamente, si usted lo lee detalladamente, este capítulo 1, del 5 al 16, y el capítulo 2, del 1 al 15, y en sí toda la carta, va a mirar un estándar de una conducta que nosotros como cristianos debemos de llevar. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿O por qué se nos pide a nosotros que nosotros llevemos una conducta digna? En Efesios capítulo 4, verso 1, yo se lo leo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios y le dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, les está diciendo: yo les ruego que anden a la altura del llamamiento que han recibido a la salvación. O sea que la salvación es algo grande, la salvación de nuestras almas no es cualquier cosa. No es algo que sucede a la vuelta de la esquina y a cualquier persona. No es algo que sucede en nuestras vidas por cosas que nosotros hagamos por nosotros mismos, sino que es la obra de Dios mismo trabajando en los seres humanos. Entonces les dice Pablo: les ruego que anden a la altura, como es digno de esa vocación a la que fuisteis llamados. Y cuando habla la palabra andar, les ruego que anden, literalmente les está diciendo: les ruego que vivan, que su estilo de vida sea a la misma altura del llamado que Dios les ha hecho. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo se preocupa tanto al escribirle esta corta carta a su discípulo Tito? ¿Por qué se preocupa tanto en la conducta de aquellos llamados cristianos? ¿Por qué nosotros como cristianos en este tiempo debemos de preocuparnos tanto por la conducta que nosotros llevamos en la vida como creyentes, como cristianos? ¿Por qué continuamente nosotros debemos de estar exhortando a los cristianos, al pueblo de Dios, a que lleven una vida digna, una vida conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y es lo que comienza diciendo en el versículo 11, en el capítulo 2, después de dar esta lista de cómo ellos debieran de vivir, y les da una poderosa razón, les da una razón tremenda, una razón que no podemos nosotros rebatir, una razón que nosotros no podemos discutir. En ocasiones nosotros escuchamos, o yo escucho: ¿sabes qué? No seas legalista, no seas religioso, la gente no se va a salvar porque se porte bien o porque haga cosas buenas. Verdaderamente la gente no se va a salvar porque haga cosas buenas o porque se porte bien. La gente se va a salvar cuando Dios tenga misericordia de ellos y que sea su gracia derramada sobre sus vidas. Entonces va a ocurrir en sus vidas aquello milagroso que la palabra de Dios llama salvación. Entonces en el verso 11 nos dice esa poderosa razón. ¿Por qué deben de vivir así? ¿Por qué se deben de comportar así? Pues porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces tenemos una poderosísima razón por la cual nosotros debemos de manifestar al mundo que somos verdaderamente la sal de la tierra y la luz del mundo. Cuando el apóstol Pablo escribe aquí estas palabras: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, está hablando específicamente no de algo intangible, no de algo que nosotros no podamos conocer o no podamos acceder a ello. Está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice: la gracia de Dios se ha manifestado.
se ha dado a conocer, se ha dado a la luz y, como decíamos la semana pasada, a la vista de todas las personas. Nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo encarnado, que bajó del cielo y vino a la tierra para darnos salvación a todos los hombres, a todos aquellos que pongamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y en la obra que Él hizo. Entonces, esta es la poderosa razón. ¿Por qué nosotros debemos de portarnos bien si podemos usar estas sencillas palabras o tener un buen testimonio? ¿O de qué otra manera lo conocemos nosotros, la buena conducta del cristiano? ¿Por qué se nos ha llamado, si profundizamos más en el vocabulario que usa la palabra de Dios, por qué debemos nosotros de vivir en santidad? Pues porque hemos recibido algo grande en nuestras vidas, que es la gracia de Dios. Ahora nosotros estamos bien acostumbrados a relacionar la gracia de Dios y que es correcto con la salvación de nuestras almas. Porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces relacionamos la gracia de Dios con la salvación que Él nos ha regalado. Somos salvos por fe. Gloria a Dios. El día que cierre mis ojos en este mundo y parta de este mundo, voy a ser recibido en la gloria por Dios mismo, porque un día aquí en la tierra me salvó. Por gracia sois salvos. Nos da gusto, nos da contentamiento, nos gozamos cuando un pecador procede al arrepentimiento y decimos que hay fiesta en los cielos. Aquellos que acostumbran a hacer la oración del pecador y que pasan hacia el frente y hacen una oración y que recitan lo que el predicador les dice que ellos recitan, decimos hay fiesta en los cielos porque un pecador se ha arrepentido, ha pasado de muerte a vida. Pero luego nos preguntamos nosotros, y luego de ahí ¿qué sigue? ¿Qué pasa con la gracia? Esa gracia que nos salvó, nos abandona, nos deja ahí. ¿O qué sucede con esa gracia? Dice el verso 2, pues leemos de corrido desde el verso 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Y hasta ahí me detengo un momento, porque desde el momento que nosotros accedemos a la fe y el Señor nos salva, ahí comienza un caminar que va a durar toda nuestra vida, de una vida de enseñanza. La gracia de Dios se ha manifestado para nosotros, para salvación. Dice el verso 14, hablando de Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesucristo vino a este mundo, dice, y se dio a sí mismo por nosotros. Quiere decir que murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar, donde nosotros deberíamos haber muerto, haber pagado por nuestras transgresiones y nuestros pecados. Él pagó por nuestras transgresiones y nuestros pecados para redimirnos, para darnos libertad del pecado al cual nosotros estábamos esclavizados. Nos ha hecho libres, nos ha dado libertad, ha perdonado nuestros pecados, pero de ahí en adelante comienza una vida de enseñanza. Por eso dice aquí el versículo 2, enseñándonos qué. ¿Y qué es lo que nos enseña el Evangelio? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Y la verdad de las cosas es de que muchas veces nosotros como creyentes o como cristianos que procedemos a la salvación y vamos a congregarnos a ciertas congregaciones, pero no recibimos una enseñanza de cómo nosotros debemos de vivir, de cómo nosotros debemos de comportarnos en nuestro matrimonio, de cómo debemos de comportarnos con nuestros hijos, de cómo deben de comportarse los hijos con sus padres. Y perdóneme lo específico, pero así es, de cómo debemos vestir, de cómo debemos hablar, de cómo debemos comportarnos, porque hay una enseñanza que nosotros indudablemente debemos de recibir. Y no podemos decir, hermanos, no podemos decir nosotros que la gente que no conoce al mundo no está recibiendo una enseñanza en su manera de vivir. Tal vez algunas personas puedan decir, es que yo soy libre,
Yo soy libre, no pertenezco a ninguna iglesia, porque ahí lo único que hacen es que quieren manipular tu vida. Yo soy libre y hago lo que yo quiera con mi vida. Pero la realidad es de que no es así. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este mundo. Cuando dice esta frase, no os conforméis a este mundo, es que hay una corriente en este mundo de ideologías, de pensamientos que penetran por nuestros ojos, penetran por nuestros oídos y que van moldeando, sin que nosotros nos demos cuenta, nuestra manera de vivir, que va moldeando nuestras convicciones, nuestros pensamientos, lo que nosotros creemos, va moldeando nuestras vidas. De hecho, la palabra no os conforméis significa un molde, que nosotros nos metemos en un molde y nos hacemos conforme a ese molde. Entonces, quien no es enseñado por la palabra de Dios, quien no es adoctrinado por la doctrina, por la enseñanza del Evangelio, sin duda alguna que está siendo adoctrinado por las corrientes que hay en este mundo, y que van en muchas direcciones y de muchas maneras y de muchas formas. Por eso nosotros, como creyentes, como cristianos, cuando venimos a los caminos del Señor y que no tenemos una enseñanza correcta, lo que nosotros manifestamos al mundo realmente son las maneras en las que el mundo nos ha moldeado a cada uno de nosotros. Los conceptos que nosotros tenemos acerca del matrimonio, los conceptos que tenemos nosotros en cualquier situación de nuestras vidas, manifestamos nosotros una enseñanza extraña a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, donde nos habla de la gran comisión, donde dice: vayan a las naciones y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué significa un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, alguien que está recibiendo una enseñanza y está aprendiendo algo de otra persona. Pues el Señor Jesucristo dice: vayan y hagan discípulos. Predíquenles el Evangelio de tal manera que ellos lo crean, procedan al arrepentimiento, sean salvos y que comiencen a aprender una nueva manera de vivir. Hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces hay una enseñanza para todos nosotros que el Señor Jesús nos dice aquí en este versículo 20 del capítulo 28, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Pero utiliza esta palabra, a que guarden, y esta palabra significa a que obedezcan todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces hemos creído en el Señor, somos cristianos, somos evangélicos, hemos abrazado la fe, decimos que somos salvos, que el Señor nos ha rescatado con su gracia y con su misericordia. Entonces ahora estamos listos para recibir una enseñanza que va a durar todos los días de nuestra vida mientras estemos en este mundo. Y dice el apóstol Pablo, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa cuando el apóstol Pablo dice renunciando? Renunciando. Porque traemos todo un estilo de vida, ¿no es cierto? Cuando venimos a los caminos del Señor, en el momento de la salvación, lo que Dios hace es que perdona nuestros pecados, es que nos limpia, pero nosotros traemos toda un caminar, traemos hábitos, traemos conductas, traemos actitudes dentro de nosotros, traemos prácticas a las cuales nosotros tenemos que ir renunciando a lo largo, en el transcurso de nuestra vida. Hay cosas arraigadas en lo más profundo de nuestro corazón, pecaminosas, todas ellas a las cuales nosotros les vamos a tener que decir no. Que eso es básicamente lo que significa la palabra renunciar, donde nosotros vamos a tener que decir no más. Donde nosotros vamos a tener que hacer un rechazo completo, total. La renuncia es un rechazo
a determinadas conductas, prácticas, pensamientos. La renuncia es decir, jamás voy a volver a caminar de esta manera. Y a que eso es lo que nos pide el Señor, que nosotros renunciemos, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Cuando nosotros hablamos de la impiedad y de los deseos mundanos, por lo general viene en nuestra mente, en nuestros pensamientos, cosas bien específicas, ¿verdad? Por lo general, cosas pecaminosas de las cuales no tenemos duda que no están bien. Cuando hablamos de los deseos mundanos, ¿qué se nos viene a la mente? Bailes, desveladas, trasnochadas, borracheras. Cuando hablamos de renunciar a la impiedad, ¿qué se nos viene a la mente? Inmoralidades de todo tipo, sexuales. Pero el Señor nos está diciendo que renunciemos a todas las cosas que constituyen un pecado dentro de nosotros. Y nos está hablando también de actitudes que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón y que se manifiestan de cuando en cuando nosotros tenemos relaciones con otras personas. Aquí en el versículo 3 del capítulo 3, el apóstol Pablo hace una descripción de quiénes éramos nosotros en otro tiempo. Y él dice y se incluye a sí mismo, y es importante que nosotros entendamos la inclusión de Pablo en estas cosas que él va a decir. Porque el apóstol Pablo, en su vida pasada antes de cristiano, todos sabemos que era un sacerdote judío, un hombre que se describía a sí mismo como, en cuanto a la ley, irreprensible, que él pensaba que era una buena persona, que era un buen hombre, que era un hombre de Dios. Sin embargo, aquí en el versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces podemos mirar que la larga lista, y que hay varias listas que el apóstol Pablo usa dentro de sus cartas, de situaciones y prácticas a las cuales nosotros tenemos que renunciar. Dentro de esas largas listas hay actitudes que están dentro de nuestro corazón y que se manifiestan por lo regular y primeramente en el lugar donde nosotros vivimos. Hay actitudes y prácticas que yo no aprendí en la palabra de Dios, que seguramente aprendí, ¿verdad?, mirando a mis padres que no conocían a Dios, que no conocían al Señor, mirando a mi alrededor, mi entorno, lo que mi malvado corazón absorbía de lo que miraba o de lo que escuchaba. Sí, renuncié a una vida pecaminosa, de inmoralidades de todo tipo, escandalosas. Ya no me van a poder encontrar en un antro. Mi esposa no se va a quejar de que voy a llegar a las 4, 5, 6 de la mañana trasnochado, con olor a todo. Pero hay actitudes en mi corazón que de repente se manifiestan en mi hogar, en donde yo ofendo a mi esposa, actitudes prácticas pecaminosas que están en mi corazón, que me ha costado tanto trabajo el renunciar a ellas, aun cuando las identifico y digo: no más, esta situación no es correcta. Mas sin embargo, al cabo de algunos días me encuentro otra vez practicando esas mismas cosas. Entonces nos damos por bien servidos nosotros cuando hemos dejado aquellas cosas visibles y grandes y no alcanzamos a ver esas cosas pequeñas, que dice la Escritura que las pequeñas zorras son las que echan a perder la viña. Porque tenemos que renunciar, hermanos, a muchas cosas en nuestra vida. Y menciono que se manifiestan en nuestras casas, porque el apóstol Pedro dice que es tiempo de que el juicio comience en casa. Lo que nosotros somos en casa es lo que nosotros somos fuera de ella.
El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no comienza cuando cruzo la puerta de esta iglesia. Porque la religiosidad comienza desde que entran por la puerta de aquel edificio que le llaman templo, en donde hay una reverencia total, ¿verdad? Una seriedad, una vestimenta que se ponen para entrar a aquel lugar. Se acercan al altar, lo que ellos conocen como el altar, y no dan la espalda, sino que se van caminando de reversa con una solemnidad tremenda. Pero una vez saliendo de aquellas puertas, pues nos quitamos el disfraz, la vestimenta, y seguimos viviendo igual, porque es un vestido, es una religiosidad. Mas sin embargo, la doctrina del Evangelio no nos enseña eso. Nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5 que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, y no deja absolutamente nada fuera de ella. Entonces implica de nosotros una actitud frente a esa situación. Dios nos salvó, derramó su gracia sobre nosotros, vino su Hijo Jesucristo, envió a su Hijo Jesucristo, porque nosotros no le buscamos a Él. Dice que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. No la fuimos a buscar nosotros, se manifestó para salvación para todos los hombres. Pero una vez que nos salvó, esa gracia, que es el favor de Dios, que es el obrar de Dios, que es la obra de Dios, obrando en cada persona, sigue obrando después de que nos salva. Sigue llevándonos en triunfo, sigue llevándonos, como dice el proverbio, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En la salvación nosotros no podemos hacer nada, únicamente extender nuestras manos, recibiendo lo que el Señor nos ofrece, nos da por gracia. Pero cuando Dios nos salva, se espera de nosotros una participación en esa obra de Dios. ¿Y cuál es nuestra participación? Si no es la obediencia a la palabra de Dios, en donde a mí el Señor me pide, me manda que ame a mi esposa, y yo no tengo absolutamente nada que discutir a ello. Que yo la trate a ella como un vaso más frágil, con delicadeza. Pero traigo yo una historia pasada en donde yo fui formado, fui moldeado por la enseñanza de este mundo machista, en donde se me hace difícil, mas sin embargo yo conozco la Escritura, he sido enseñado, he sido instruido, y a mí me corresponde obedecer lo que la palabra de Dios dice y renunciar a mis prácticas que contradicen la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 16, escribió estas palabras: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces la palabra de Dios a veces no es muy difícil de poderla comprender. Porque si dijera aquí que algunas cosas del mundo provienen de Dios, pero aquí dice, porque todo lo que hay en el mundo, y habla de los deseos de la carne. ¿Cuáles son esos deseos de la carne? Yo lo uno a lo que les decía hace unos momentos, en donde pensamos que los pecados escandalosos son aquellos llamados pecados de la carne que menciona aquí. Pero cuando habla de los deseos de la carne, habla de los deseos pecaminosos que hay en la naturaleza humana, pecaminosa, dentro de nosotros. Y un deseo de la carne para mí, continuamente, manteniéndome en ese ejemplo que les estaba poniendo con mi esposa, es a veces faltarle al respeto. Es a veces tratarla de una manera incorrecta, porque es un deseo pecaminoso que hay en mi naturaleza carnal.
Entonces yo salgo de mi casa, vengo a la iglesia, me desenvuelvo en otros lugares, y ese deseo de la carne, de enemistarme con las personas, de faltarles al respeto, de contestarles igual, de gritarles si ellos me gritan, o simplemente enemistarme con las personas, es un deseo natural de la carne, porque el apóstol Pablo lo menciona en el versículo 3 del capítulo 3 que leíamos ahorita, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Sí, las tentaciones escandalosas están todavía ahí. Todavía la carne pecaminosa nos tienta a ir en pos de aquellos pecados escandalosos, vergonzosos, y que por la gracia de Dios nos ayuda a mantenernos aparte, pero ponemos tanta atención en ello y nos damos nosotros la licencia para seguir pecando de otras maneras, pequeñas, si usted quiere que las califiquemos así. Mas sin embargo el Señor nos llama por medio de esta carta a renunciar a toda impiedad, a todo lo que sea pecado. La vida cristiana, en la palabra de Dios, la describe como una vida piadosa. Y lo contrario a una vida piadosa, una vida de devoción y de entrega a Dios, es una vida impía. Todo lo contrario, la vida de devoción a Dios. Pues nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo ello, sin lugar a dudas. Lo que dice el apóstol Juan en su carta: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo lo que nosotros deseamos, lo que miran nuestros ojos y queremos nosotros adquirir, tener, desear, todo lo que nosotros miran y que está en este mundo, no proviene de Dios. Hubo un hombre llamado Crisóstomo, en el año 300 y algo de la iglesia cristiana, un líder de la iglesia cristiana, al describir estos deseos mundanos, él decía: son aquellas cosas que no podemos llevar al cielo, sino que se deshacen junto a todo lo que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que está aquí, no procede del Padre. Ahora hay cosas que no son malas en sí mismas y que están en este mundo y que nosotros necesitamos para vivir. Tenemos una casa, tenemos un carro, tenemos algunas cosas nosotros, materiales, tangibles, que nosotros necesitamos para vivir, pero que son de este mundo y que cuando nosotros muramos aquí se van a quedar. Entonces en esa importancia nosotros las vamos a tener y no nos vamos a afanar por aquellas cosas. También nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar a las cosas materiales de este mundo, sabiendo que ellas en un momento dado nos pueden desviar de la devoción y de la adoración a Dios. Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El orgullo, la vanidad, el creer que somos algo por nosotros mismos. Cierta vanidad es necesaria, hermanos, ¿verdad? Creo yo. Si no estaríamos aquí todos nosotros, pues, en unas fachas, ¿verdad? Las hermanas vienen, pues, bien guapas, ¿no? En esta mañana, con todo respeto, ¿no? Mi esposa a la cabeza, desde luego. Porque esa es la vanidad la que nos lleva, ¿verdad? A pararnos frente de un espejo y a peinarnos o a ponernos presentables de tal manera que nos podamos ver bien. Mas sin embargo la vanidad llevada más allá produce orgullo en nuestras vidas, y eso no es bueno delante de Dios. La lucha contra el pecado, hermanos, es tan severamente dura, difícil, grave. La lucha en contra del pecado es seria, hermanos. Que el apóstol Pablo utiliza esta palabra renunciar. Es deslindarnos por completo de aquello de lo que nosotros estamos renunciando. Hay una escritura en el libro de Esdras, que lo estuve leyendo en esta semana, en el capítulo 9 y 10, en donde
Esta historia habla del pueblo de Israel que estaba cautivo. Ya tenía muchísimos años en cautiverio. Y cómo hallaron gracia delante de un rey, del rey de Persa, Darío. Y cómo les permitió a ellos que un grupo, un remanente, fueran a Jerusalén una vez más a reedificar el templo de Jehová, el templo de Dios. Y cómo ellos, cuando estaban reedificando el templo de Dios, vinieron con Esdras, unos hombres, mientras Esdras estaba orando y estaba haciendo confesión de pecados delante de Dios, y estaba diciéndole al Señor: Señor, hemos pecado delante de ti, hemos fallado, y por esta razón nos han venido todas estas cosas. Dice que Esdras se arrancaba los pelos de la barba y se rasgaban las vestiduras del dolor que él sentía por el pecado que estaba confesando. Entonces dice que aquellos hombres que vinieron, sacerdotes, levitas, príncipes, gobernantes del pueblo de Israel, dice que ellos mismos le dijeron a Esdras: Esdras, hemos pecado. Todo el pueblo ha pecado, la mayor parte del pueblo ha pecado, y nosotros hemos pecado. Hemos tomado para nosotros mujeres de los pueblos a donde nosotros fuimos arrojados. Entonces la renuncia, fíjese la renuncia a la que ellos tuvieron que llegar, es que ellos tuvieron que despedir a sus mujeres. Y algunos de ellos habían procreado hijos, habían formado familias. Mas sin embargo ellos de voluntad propia llegaron e hicieron pacto con Dios. ¿Y cuál es el pacto de Dios? Simplemente someterse una vez más a la voluntad de Dios. Entonces uno, cuando lee esta escritura, cuando yo la estaba leyendo, son de esas escrituras que uno dice: oye, pues esto está muy duro. Inclusive llegaría uno a pensar: ¿será esto injusto? Algunas personas que son enemigos del Evangelio pudieran tomar esas partes de la escritura para ponérnoslas en la cara y decir: mira, este es tu Dios injusto. ¿Cómo que deja a tu esposa, que tienes hijos con ellas? Pero hubo un mandamiento mucho tiempo atrás donde Dios les dijo: cuando vayan a la tierra que yo les voy a dar, no den sus hijos a las habitantes de aquellas personas, ni tomen de sus hijas para sus hijos. No tomen en matrimonio personas que no sean del pueblo de Israel. Entonces el pueblo falló, pecó en gran manera. El punto es que nosotros no nos queremos hacer responsables por nuestros actos, porque hay un mandamiento previo. Porque nosotros no podemos decir: es que Dios es injusto, que me está pidiendo estas cosas tan difíciles, tan duras. Por eso hay una enseñanza que nos dice no muchas veces. No hagas, no cometas, deja de hacer esto, lo otro. Entonces este pasaje es impactante, porque llegaron ellos en confesión, pero hubo también una renuncia dura, difícil, que se tuvieron que arrancar prácticamente una parte de sí mismos para volver a la obediencia a Dios. Y hay cosas que nosotros tenemos tan arraigadas dentro de nosotros que sería prácticamente lo mismo arrancarnos un pedazo de corazón y arrojarlo fuera de nosotros. Pero tenemos que entender que es el pecado, la carne contaminada, enferma por el pecado, a la que Dios nos manda y nos llama a renunciar. Cuando nosotros pedimos perdón el primer día de nuestro encuentro con Dios, no lo es todo. No es suficiente. Hay una vida continua, un peregrinar en este mundo de continua renuncia al pecado. Todo lo que hay en el mundo, todo. Qué cristianos tan fanáticos, ¿verdad? Tan extremistas. Pero este mundo en el cual vivimos nosotros, hermanos, va a pasar un día. Porque el mundo pasa y sus deseos, dice enseguida este texto, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Somos extranjeros y peregrinos sobre este mundo. Todo lo que tenemos aquí, fíjese, es la gracia común de Dios para todos los hombres, para que nosotros
podamos vivir mientras estamos en este mundo, pero no nos vamos a llevar absolutamente nada. Un día nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo que nosotros tenemos y lo que Dios nos ha dado, las cosas espirituales que no tocamos, que no palpamos, no las conseguimos en este mundo. Nada de lo que nosotros necesitamos como creyentes, como cristianos, lo vamos a encontrar en este mundo. Por eso nuestra búsqueda no tiene que estar enfocada aquí, en esta tierra. Las cosas que se ven, escribió el apóstol Pablo, son pasajeras, mientras las que no se ven son eternas. La piedad, el contentamiento, el gozo, el amor, la paz, el dominio propio, la templanza, la fidelidad, todas esas cosas que tienen un valor, que son invaluables para nosotros, Dios nos las ha dado y provienen de lo alto, del Padre de las luces. Entonces el Evangelio nos enseña a una vida de renuncia, a la impiedad de los deseos mundanos, para que vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. Para que vivamos en este mundo sobria. Palabra sobria significa dominio propio. El dominio propio que nos ayuda a nosotros a decirle no, que nos ayuda a nosotros a renunciar, que nos ayuda a nosotros a no ceder ante las tentaciones que vienen hacia nosotros, que nos ayudan en este mundo a mantenernos firmes delante de Dios. Justa, que tiene que ver con nuestras relaciones unos con otros, con las demás personas, que seamos honorables, íntegros, respetuosos hacia los demás, unos a otros, justo con mi prójimo, justo con mi hermano, y piadosamente en nuestra relación con Dios. Mientras nosotros hacemos todas estas cosas, viviendo para la gloria de Dios en este mundo, esforzándonos en gran manera, porque la vida cristiana es una vida de esfuerzo, es una vida de lucha, de entrega, de obediencia a la palabra de Dios. Mientras nosotros hacemos todas estas cosas, nosotros aguardamos. Versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros estamos aquí en este mundo, estamos esperando, hermanos. Estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No había carta, no había predicación, no había exhortación, no había enseñanza que los primeros predicadores, los primeros maestros hicieran y que dejaran pasar este gran recordatorio de la iglesia cristiana. ¡Hey, iglesia! Recuerden que no estamos aquí para siempre, estamos aguardando. Un día Jesús viene por nosotros y vamos a estar con Él por una eternidad. No estamos aquí para siempre. Este edificio, este lugar es pasajero. Todo lo que tenemos en este mundo es pasajero. Estamos de pasada, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Estamos glorificando a nuestro Dios mientras nosotros vivimos en este mundo. Estamos viviendo no para nosotros mismos, estamos viviendo para la gloria de Dios. Somos el adorno de esa doctrina que Dios nos ha dado. En el verso 10 del capítulo 2 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios y Salvador. Fuimos llamados para adornar la doctrina, para vivir para la gloria de Dios, mientras nosotros estamos en este mundo, porque esto no se trata de nosotros, hermanos. El obedecer al Señor en su palabra, para respetar a mi esposa y para que ella me respete a mí, eso no se trata nada más para tener un buen matrimonio y para ser ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos.
Esa es la añadidura, vivir una vida feliz, en paz, como matrimonio. Pero finalmente no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios. Un matrimonio que vive para la gloria de Dios. Nosotros como iglesia, como congregación, que nos reunimos aquí cada domingo, podemos decir lo mismo, hermanos. Esto no se trata de nosotros. El objetivo principal de nuestras reuniones no es para que nosotros pasemos un buen tiempo aquí. 2, 3, 4, 5, 6 horas aquí. Esa es la añadidura de la bendición que viene por consecuencia de nosotros vivir para la gloria de Dios. El vivir en armonía, como dice el Salmo 133, los hermanos juntos en armonía, que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. El vivir de esa manera nos produce a nosotros bendición y vida eterna, pero principalmente es para la gloria de Dios. Hombres y mujeres cristianos congregándose para la gloria de su Dios, obedeciendo en gran manera la doctrina, la enseñanza que Él nos ha dejado para nosotros glorificarle a Él. No se trata de obedecer únicamente porque un hombre se para aquí, se desgañita diciendo que tenemos que vivir de tal manera. No se trata de obras humanas que nosotros tenemos que practicar para darle gusto a algunas personas o para obtener la salvación, muchísimo menos. Se trata de vivir una vida que glorifique el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una lógica bíblica, por llamarlo de alguna manera, en donde no puede ser posible que como cristianos nosotros duremos demasiado tiempo estacionados en una misma condición. No puede ser posible que haya cosas impías o deseos mundanos en nosotros que se mantengan estables ahí en nuestros corazones por un tiempo indeterminado de nuestras vidas. Eso Dios no obra así. Es la gracia, estamos hablando de la gracia de Dios, del favor de Dios obrando en nuestros corazones. Sí es posible que batallemos, sí es posible que nos tropecemos de cuando en cuando, aún es posible que retrocedamos unos cuantos pasos en ocasiones, pero no es posible que nosotros duremos mucho tiempo en esas cosas. No es posible que nosotros anhelemos, deseemos las cosas de este mundo todavía. Que pensemos en el pasado y que todavía nos deleitemos, eso no va con la lógica de la palabra de Dios. Es una obra de santificación donde tú y yo participamos con nuestra obediencia al Señor. En un principio leíamos el verso 14 que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y que nos habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo que se manifestó para salvación a nosotros. Pero la última frase de este texto, en donde dice purificar para sí un pueblo propio, que habla de la santidad de la que les estoy hablando. Y esta última frase dice: celoso de buenas obras. ¿Qué quiere decir celoso de buenas obras, hermanos? Hay algunos aquí que pueden ser muy celosos, ¿verdad? En el cumplimiento de su deber en su escuela, en su trabajo. Hay algunos aquí que pueden ser muy celosos, ¿verdad? En determinadas áreas de su vida. Tienes un equipo favorito en el fútbol, en el béisbol, y eres un fanático celoso, ¿verdad? No eres cualquier fanático, eres un fanático celoso. Pues el Señor nos llama aquí que nosotros, que Dios ha purificado para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Es el fruto
de la salvación que Dios ha obrado en nuestra vida y que se manifiesta en la obediencia a Dios y que se manifiesta en una conducta que nosotros manifestamos delante de la gente, hermano. ¿Cómo me gustaría saber? Y me gustaría que me lo dijeran la verdad, así, sin miramiento alguno, hermanos. ¿Qué opinión tienen de un servidor? ¿Han visto cómo trato a mi esposa? Por lo menos aquí públicamente, ¿no? Si la trato mal allá, de seguro que se me va a salir una que otra aquí delante de ustedes. ¿Cómo me comporto con ustedes, hermanos? Los respeto, soy grosero con ustedes. ¿Cómo me gustaría que llegaran y me dijeran, si miraran algo, hermano, la verdad, estamos mirando una mala conducta? El apóstol Pablo envió a este hombre a corregir lo deficiente en este lugar, porque las cosas no estaban bien. Tienes que establecer ancianos en cada lugar y tienes que poner una lista otra vez de cómo deben de comportarse para que manifiesten en sus vidas la verdadera obra de Dios. Tuviéramos el valor, hermanos, el valor de conseguir una persona madura de aquí, de la congregación, o si quieres de otra parte, pero un buen cristiano, y pararnos enfrente y, ¿sabes qué? Dime toda la verdad de lo que miras en mí, porque esto no se trata de nosotros, se trata de Dios. La nueva versión, traducción viviente, nueva traducción viviente, dice esta frase: totalmente comprometidos en buenas obras. Que nosotros nos encontráramos totalmente comprometidos en que fluyeran de nosotros buenas obras, celoso de buenas obras. La versión popular, en este mismo texto, deseosos de hacer el bien. Es algo que se anhela, hermanos. El celo es algo que se anhela ardientemente, que anhelo, que deseo ardientemente manifestar en mi vida el fruto de la salvación, que deseo ardientemente vivir para la gloria de mi Dios que me salvó, que deseo ardientemente manifestar al mundo, a mis vecinos, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a la congregación, a donde quiera que yo vaya, ser olor fragante, a donde quiera que nosotros vayamos, desearlo con un celo, con el que hacemos algunas otras actividades de nuestra vida y que nos entregamos en cuerpo y alma, que también nos entregáramos así en la obra de Dios en la cual nosotros somos participantes, donde Dios nos ha permitido participar en la santificación de nuestras vidas. El apóstol Pablo le dice a Tito: esto que te estoy diciendo, estas palabras que te estoy escribiendo, esto habla, exhorta y reprende. Esas son cosas que tenemos que estar escuchando continuamente, hermanos. ¿Por qué? Porque somos nosotros difíciles, somos olvidadizos, necesitamos que por algo el Señor nos llama ovejas, porque necesitamos que nos estén pastoreando, que nos estén enseñando, que nos estén impulsando, que nos estén exhortando, que nos estén reprendiendo, que nos estén recordando la palabra de Dios, que no nos durmamos en nuestros laureles, que hay una obra, hermanos, que Dios está haciendo nosotros, pero que hay una obra que también Dios nos encargó a nosotros, que es predicar el Evangelio, pero que nosotros tenemos que ir con el ejemplo viviente en nuestras vidas de lo que Dios ha hecho en nosotros. Somos nuestros mejores promotores o nuestros peores detractores nosotros mismos, con nuestra propia vida. No estamos hablando, hermanos, de una vida perfecta, de cero equivocación. Estamos hablando de una vida que se nota que se está esforzando, que se nota que se duele cuando falla. Qué terrible, hermanos, cuando fallamos y parece tan campante la situación, ¿verdad? Hay cosas que no nos atreveríamos ni siquiera a poner un mensaje, hermano.
bíblico. ¿Sabes qué? No soy digno. Por un tiempo me voy a guardar porque tengo que someterme a la voluntad de Dios. No soy digno, Señor, voy a guardarme por un tiempo. Tenemos que comprender la seriedad, hermano, de la obra de Dios. No nos podemos nosotros dormir en nuestros laureles. Tenemos que entender que el asunto es demasiado serio para tenerlo en poco. El apóstol Pablo le dice a Timoteo también en la segunda carta, le dice: predica la palabra de Dios, predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tenemos que ser enseñados, hermanos, a vivir una vida cristiana que glorifique a nuestro Dios. Si nos preguntáramos simplemente, sencillamente, ¿cómo estaré viviendo mi vida como creyente, como cristiano? ¿Cómo estará mi vida delante de Dios y delante de las personas? Es sano tener tiempos de reposo espiritual, a solas. Y por medio del espejo de la palabra de Dios y estas preguntas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, el poder hacer una mirada introspectiva hacia nosotros mismos. A veces no necesitamos dar muchas vueltas, ¿verdad? A veces, no, pues estoy mal, ¿verdad? La verdad, estoy mal. ¿Para dónde me hago? Pero déjame decirte que eso no es lo peligroso, hermano. Porque ese pecado nos confronta continuamente y nos dice: ¿sabes qué? Tienes que poner a eso. Lo peligroso es cuando no nos damos cuenta. Lo peligroso es que cuando se nos ha hecho un hábito, o ha sido un hábito siempre, y no hemos buscado la manera de cambiar eso. Cuando creemos que estamos bien, ¿verdad? Y que no hacemos absolutamente nada para cambiar esa situación. Podemos decir que en estos versículos la palabra clave aquí es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo, es el don inmerecido que nosotros no merecíamos. Eso es maravilloso, hermanos, es hermoso. Es la salvación de nuestras almas, es el arrebatarnos del fuego, es salvarnos del pecado en este mundo y darnos entrada al reino eterno de Dios. Eso es maravilloso, eso es hermoso. La gracia, la buena noticia es que no nos deja solos en ese proceso, hermano. No estamos solos. A veces parece que sí, ¿verdad? Pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Nosotros tenemos ahora sí que ir y buscarle. Pasar tiempo en su presencia y decirle: Señor, ayúdame. Levántame, fortaléceme, reconozco mis pecados, mis fallas. En tu gracia, Señor, levántame, por favor. Perfeccióname, purifícame. Ir continuamente al taller del Maestro para que ponga sus manos encima de nosotros, hermano. Esto es lo hermoso, que tal vez pudiéramos decir: este mensaje es un poco duro, ¿verdad? Pero si miramos nosotros el trasfondo, el fondo de todo, que es Dios obrando en nosotros, hermano. No somos nosotros los que tenemos que forzar una manera de ser dentro de nosotros, porque no podríamos. Es Dios obrando en nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a obedecer su palabra. Y el apóstol Juan dice que sus mandamientos no son para nosotros gravosos, sino que es un deleite, un gozo y un honor someternos a ellos.